A los asistentes, tomar asiento, vamos a disponernos para la siguiente sesión, dando continuidad a este primer Congreso Integrado de Zonas Francas y Puertos con el panel Transformación en la Era Digital, el futuro de la industria y los servicios con desarrollos de la cuarta revolución industrial aplicados a las pequeñas y medianas empresas. Invito por favor a nuestros invitados de este segmento, el doctor Thorsten Körner, gerente de la división Rexroth de Robert Bosch Colombia, el doctor Mauricio Tovar de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Pablo Marrones de Cisco, y la moderación de este segmento estará a cargo de Juan Camilo Quintero, gerente de innovación de la ANDI. Bienvenidos, doctor Quintero, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Continuamos entonces con nuestro panel, conectados en todos los temas de cuarta revolución industrial, innovación, tecnología. Y antes de arrancar, para darle paso a los panelistas, porque cada uno tiene una presentación de 20-25 minutos, yo quiero plantear lo siguiente. A mí me parece que la cuarta revolución industrial hace mucho sentido. Y yo lo veo que es una gran oportunidad para las empresas tradicionales de dar un salto sustancial que les dé mayor productividad y competitividad. Uno de los problemas que quiero que abordemos ahora en la discusión es la velocidad de la apropiación y la adopción de estas tecnologías, y que yo creo que ese es uno de los principales retos en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. ¿Y en qué momento adoptar esas tecnologías? ¿Por qué? Ahora decía que me impactó bastante, ya no se habla de Smart Cities, sino de ciudades sensibles. Entonces, ¿cuál es el momento perfecto para entrar en innovación? Hay una cosa muy interesante que se llama la curva S de difusión de la tecnología. Entonces yo quiero que hablemos un poco de ese tema para ver en qué momento se adopta la tecnología, se apropia la tecnología y de qué manera. Eso es lo primero. Y lo segundo, a mí me parece que es muy importante que cuando uno se vaya a sumergir en estrategias y en adopción de tecnologías de cuarta revolución industrial, tener una verdadera estrategia de innovación. Si no hay una estrategia de innovación que siga la estrategia de la organización, porque al final las tecnologías que son habilitadores, pero per se no son innovaciones. Entonces, si miramos las tecnologías como un habilitador, ese habilitador me da unos recursos, unas capacidades que aunadas con los seres humanos me pueden ayudar a habilitar innovación. Entonces me parecería que en las empresas y en este caso en los puertos, en las zonas francas, si no hay una estrategia de innovación delineada, clara, que ayude a cumplir la estrategia de la organización, la mega que tiene la organización, pues difícilmente vamos a tener un verdadero impacto en adopción de tecnologías de cuarta revolución industrial. Es decir, es probable que compremos, como decimos los colombianos, muchos fierros, pero al final hacemos unas grandes cantidades de CAPEX, pero el retorno no va a ser suficiente o va a ser menor y probablemente estemos botando, digamos, muchos recursos. Entonces, bajo ese contexto, vamos con los tres panelistas que tenemos en la tarde de hoy a tocar diferentes tecnologías de la cuarta revolución industrial. Pues lamentablemente no tenemos tiempo para poderlas abordar todas, pero vamos a hablar de las principales que están asociadas a temas de blockchain, a temas de analítica, a temas de big data, a temas de inteligencia artificial, y esperamos que en estas presentaciones, en la posterior discusión, pues ustedes se vayan con una información mucho más clara de cómo empezar a tomar una ruta de estas y poder avanzar. Entonces, doctor, adelante, tiene usted el micrófono. Bueno, me falta la presentación. Gracias por el título, no soy doctor, por si acaso soy ingeniero mecánico. Disculpen, de repente me han vendido como algo que no soy. Aún así, espero que esta presentación pueda darles un poco más de información respecto a lo que es
el concepto de Industria 4.0. Espero que se pueda ver bien. Lamentablemente en Bosch tenemos una letra especial que a veces en las computadoras no se pueden leer. Pero bueno, así como se dice, en realidad lo importante es la persona que expone y no la presentación, es simplemente una ayuda. Antes que nada, manera de presentación personal, mi nombre es Thorsten Korner, tengo muy poco tiempo aquí en Colombia. Llegué el domingo antepasado a Bogotá a comenzar a trabajar dentro de Robert Bosch Colombia como gerente de ventas de la división Bosch Rexroth. Bosch Rexroth es parte del grupo Bosch. Perdón, ¿cómo con esto? Ya. Es parte del grupo Bosch. Bosch, me imagino que ustedes conocen la marca. De repente alguno de ustedes tenga un electrodoméstico Bosch en su casa o utilice un taladro eléctrico de la marca o tenga de repente bujías, filtros u otros elementos en su vehículo, lo sepa o no, pero estamos metidos en realidad en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso el eslogan de Bosch también es innovación para tu vida. En cuanto a Rexroth, como lo habían indicado, nosotros somos parte del área de tecnología industrial. Tenemos una historia que nos lleva hasta mucho antes de la formación de Bosch mismo. Existe Rexroth desde el año 1795, Bosch recién desde 1886. Somos líderes mundiales en relación a accionamientos, tanto hidráulicos, oleohidráulicos por cierto, como también eléctricos y también por consiguiente todo lo que se refiere a la automatización. Y con ello somos quienes dentro del grupo Bosch tomamos la batuta respecto al concepto de Industria 4.0. Lo demás son cifras pues de ventas, casi 30.000 personas trabajan dentro de Bosch Rexroth. Reinvertimos muchísimo en lo que es investigación y desarrollo. Tenemos presencia prácticamente en los principales países del mundo. Pero vamos hacia lo que nos lleva hoy aquí, que es el concepto de Industria 4.0. Esta es una figura, una imagen que se ve muy a menudo y no quiero repetir las frases ligadas a ella porque ya las conocen, las diferentes etapas de la industrialización. Lo que quiero conversar con ustedes es en dónde estamos hoy. Obviamente ya no estamos utilizando máquinas a vapor, o sea, ya hemos pasado la primera revolución industrial que duró hasta finales del siglo XIX. La segunda revolución industrial con la electrificación tuvo una vigencia de más o menos 100 años hasta los años 70 del siglo pasado. Luego vino la digitalización. Aquí tenemos como un actor principal al robot, ¿no? Que inició prácticamente con la tercera revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial ya está basada en la tercera y trata de conectar a través del Internet, a través de la nube, a través de tantos conceptos que conocemos hoy en día, los procesos industriales. ¿Dónde estamos nosotros aquí? Si estuviéramos en el Perú, me atrevería a decir que la mayoría de empresas aún se encuentra aquí entre una y otra, ¿no? Entre la segunda y la tercera. Yo espero que aquí en Colombia pues ya estemos mucho más inmersos dentro de la tercera revolución industrial. ¿Qué significa? Que los procesos están digitalizados. Digitalización significa que los procesos generan datos. Datos que yo puedo analizar, datos que se pueden almacenar en un medio electrónico y se pueden seguir utilizando cuando se quiera. Entonces, en muchos casos, nosotros si todavía estamos en esta etapa aquí, en la segunda revolución industrial o empezando, nosotros si queremos saltar hacia la cuarta, debemos dar 2 pasos a la vez. Es decir, irnos en el 3+4, llegar ya de un solo paso a la cuarta revolución industrial. Y ven que ha cambiado la figura. Aquí ya no está el robot,
sino aquí hay un símbolo de datos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que hoy en día debemos salir un poco de esa idea que teníamos antes de que llegar a la cuarta revolución industrial o tener una empresa que esté preparada para la cuarta revolución industrial significaba también una gran inversión. No es así. A pesar de que muchos de nuestros competidores lo dicen abiertamente porque obviamente pretenden vender. En nuestro caso nosotros queremos brindar soluciones, no solamente a través de la venta de hardware, sino también a través del software que nosotros desarrollamos en Rexroth. Así que, por favor, no le teman a la cuarta revolución industrial. Todos los avances tecnológicos de los cuales escuchamos hoy existen indudablemente, pero no es que sea el estándar en la industria. No es que todas las fábricas de Bosch ya estén en el nivel Industria 4.0, ni ninguna empresa de las cuales proveen tecnología Industria 4.0 tienen todos sus procesos, todas sus plantas, todos sus estándares al nivel de Industria 4.0. Ahí hay que tener un poco de cuidado y quiero mostrarles aquí que no solamente se trata de ir paso a paso, sino que también nos podemos salir del aspecto tradicional de la industria, de un proceso industrial, de una máquina, y lo podemos aplicar también a procesos ligados al tema que nos conlleva hoy, el tema portuario, el tema de zonas francas, todo aquel, proceso que se pueda optimizar, puede trabajar bajo el aspecto de Industria 4.0. Una pregunta que me gusta hacer también en muchas ocasiones es, ¿realmente es el concepto de Industria 4.0 una evolución o es una revolución? ¿Qué cosa es? Obviamente todos sabemos que hablamos de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. ¿Pero es una revolución igual que las anteriores? ¿O qué cosa es? Si nosotros volvemos al gráfico anterior, vemos que entre la primera, la segunda y la tercera revolución industrial siempre ha habido cambios en relación a las máquinas, ¿no? Una máquina a vapor, una máquina eléctrica, una máquina que luego es comandada electrónicamente. Esto implica un cambio en la infraestructura, una inversión. Sin embargo, cuando hablamos de Industria 4.0, nosotros no tenemos una revolución técnica o tecnológica. Tenemos una evolución. Obviamente, tenemos nuevos productos, mejoramos nuestros procesos, tenemos una mayor interconexión, pero no existe un producto, una máquina, un proceso que se pueda realmente definir como una revolución técnica o tecnológica. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿En dónde está la revolución de esta Industria 4.0? ¿Quién de ustedes cree saber en dónde estamos? ¿Dónde está la revolución, la verdadera revolución en este concepto? Si no está en las máquinas. Porque robots sí existen desde el año 69, no es nada nuevo. Donde debemos buscar es en las empresas. ¿Cómo trabajan las empresas? La forma en la que se produce, el trabajo diario de los empleados, cómo vendemos nuestros productos. Ahí es donde radica la verdadera revolución. Y por ende, llamamos a este concepto una revolución industrial, a la Industria 4.0. Y es lo que hemos estado escuchando también en el día de hoy, ¿no? La famosa venta electrónica, blockchain, Bitcoin como moneda virtual. Todo esto no tiene que ver con una máquina, tiene que ver con la empresa, con la administración de estos procesos. Y ahí es donde radica realmente la fortaleza de esta revolución industrial. Y ahí como que ustedes van a darse cuenta más o menos también cómo nos vamos yendo del proceso clásico industrial y nos podemos ir a cualquier otro tipo de proceso. No tiene que ser la producción, puede ser manejo de containers, puede ser un supply chain, puede ser cualquier tipo de proceso que yo pueda incluir dentro del concepto Industria 4.0.
Este aquí es el concepto clásico. Así es como se inició. Así es como en el año 2013 varias empresas en Alemania, entre las que estuvo también Bosch, ideó el concepto Industria 4.0, ¿no? Tenemos una fábrica. Dentro de esta fábrica tenemos procesos. Estos procesos emiten datos. Los datos se lanzan a una nube, ¿no? Ya no a un dispositivo de almacenamiento de datos, sino a una nube que está pues a vista de paciencia de todo el mundo, del que puede acceder cualquiera. Y esto nos permite, a través del análisis a tiempo real y la mejora de procesos, llegar a hablar de una fábrica inteligente. Esto es lo tradicional. Esto es lo que mucha gente hasta hoy en día les va a hablar cuando conversen de Industria 4.0. Sin embargo, me he atrevido a ir un poco más al detalle, salirnos un poco esto de la idea de que una fábrica tiene que revolucionarse y que tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva completamente para poder incursionar en este concepto. Vamos a analizar cuáles son las realidades en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, en otros continentes, o inclusive también países supuestamente desarrollados. Yo no tengo una fábrica completa que yo puedo cambiar. Yo tengo un proceso. De repente es ese proceso crítico el cual está ocasionando muchísimos problemas en toda mi cadena de valor. Entonces, si yo sé que con la solución de este proceso, el mejoramiento de este proceso, puedo mejorar todo mi flujo, pues voy a concentrarme en este proceso. ¿Qué es lo que haré? Tomaré datos de este proceso, esos datos los subiré a la nube, haré lo mismo que en el concepto anterior y tendré un proceso inteligente, un proceso ligado a Industria 4.0. Y ahí es donde quisiera darles una frase que creo que puede explicar bastante bien de lo que se trata, ¿no? Industria 4.0 no significa necesariamente una producción automatizada en una fábrica entera. Es posible mejorar procesos a través de la recolección de datos y posterior modificación de las variables de producción en tiempo real a través de herramientas informáticas. Eso es. Si nos vamos un paso más allá y nos vamos más al detalle, podemos lograr un concepto muy abstracto, en donde por un lado tenemos al ser humano, que es obviamente capacitado, está abierto al cambio, tiene experiencia en la industria y tiene la visión de lo que quiere hacer, y por el otro lado tenemos las máquinas y los procesos que nos generan datos. Lo único que nos falta ahí es entrelazar ambos elementos. Y ahí es donde venimos y decimos, necesitamos tanto hardware como software informático que permita unir estos elementos y con ello llevar también al proceso hacia la industria 4.0. Vemos aquí que ya la persona, el ser humano como tal, tiene una importancia bastante alta. Mantengan eso por favor en la cabeza porque vamos a hablar más tarde también de este aspecto. ¿Cuáles son nuestras ventajas? En el caso de Bosch, nosotros no solamente somos proveedores de la tecnología de Industria 4.0, sino también somos usuarios de la misma. Es decir, antes de lanzar un producto al mercado, nosotros lo probamos dentro de una de nuestras 250 plantas a nivel mundial. Relacionado a Industria 4.0 significa que todo lo que nosotros desarrollamos y presentamos lo estamos utilizando al mismo tiempo en alguna de las plantas a nivel mundial. Uno de los ejemplos es una línea de montaje, ¿no? Recuerden lo que hablamos, aquí no se trata de una fábrica completa, es simplemente una línea de montaje. Nosotros en Rexroth, entre otros, nos dedicamos a la fabricación de componentes para la hidráulica, por ejemplo, válvulas. Y una válvula o un modelo de una válvula puede tener hasta 1500 variantes. Imagínense lo complicados que es la cadena logística para poder producir este tipo de válvulas, sobre todo porque no tenemos producción en serie.
Puede ser que produzca 2 válvulas de tal tipo y después voy a producir 3 válvulas del otro tipo. Este ha sido un problema que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo y recién ahora, con la industria 4.0, con algunos de los elementos que forman parte de un proceso industrial de este tipo, hemos logrado mejorar significativamente esta línea de montaje. En tal sentido que, por ejemplo, reducimos el tiempo de preparación entre uno y otro producto de 450 segundos a 0, porque tenemos un sistema en donde automáticamente se ponen a disposición del montador las piezas que necesita para un determinado producto. Con ello, el stock también se reduce de 3 a 2 días, mientras que el tiempo de producción en sí no cambia. Obviamente, porque no hemos cambiado nuestro proceso, sigue siendo el mismo, sigue siendo una persona que está haciendo el trabajo. Ojo, aquí no hay un robot. Recordemos esto, no necesariamente tenemos que trabajar con robots para que una producción pueda ser eficiente. Y estos productos son competitivos a nivel global. Es decir, en el Perú, en Chile, aquí en Colombia, se utilizan válvulas que son producidas en Alemania y son competitivas en relación a otras empresas que fabrican productos similares. Ahora, si vamos un poco y salimos un poco del tema de la producción como tal, ¿cuál es el reto que tenemos? Nosotros tenemos procesos logísticos, procesos administrativos, etcétera, procesos que nosotros quisiéramos llevar a un siguiente nivel. Queremos que estos procesos formen parte de la industria 4.0. Entonces, lo que yo necesito es un puente. A esto nosotros en Rexroth le llamamos IoT Gateway, o sea, el puente del Internet de las cosas, del Internet of Things. ¿Y de qué se trata este puente? Es algo muy simple. Lo ven aquí, es hardware, es un procesador, es la entrada de señales donde nosotros vamos a alimentar con datos este procesador y este procesador a su vez se conecta con la nube donde se pueden visualizar y analizar los datos. Nada más simple que esto. Esto no es una máquina nueva. Aquí no hay millones de inversión para una planta. Lo que hay detrás es, uno, el ingenio de las personas en reconocer y conocer los procesos y los puntos críticos y la forma más adecuada de medir sus variables, y nosotros que apoyamos cuando se trata de tomar datos, emitir datos hacia una nube, poner a disposición los datos en un smartphone, en un tablet, en una laptop o cualquier otro dispositivo de visualización y poder analizarlos a tiempo real y generar mejoras en el proceso. De eso se trata. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues muy simple. Aquí tenemos un ejemplo de una máquina en la planta de Rexroth, un banco de pruebas, donde nosotros le hemos adicionado sensores, diferentes tipos de sensores. Puede ser un sensor de temperatura, de presión, de humedad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del manejo de containers, puede ser un sensor de vibración. Y estos sensores están entrelazados con este gateway, es decir, con el nexo. ¿Ya? Los datos son alimentados y estos luego se analizan y se visualizan. Solo en este ejemplo, sin la necesidad de tener que cambiar la máquina, hemos tenido una reducción del 25% en costos operativos, 20% de reducción en costos energéticos, una eficiencia del proceso de más del 5% y el retorno de inversión de todo lo que se ha hecho en menos de año y medio. Yo creo que estos son datos bastante interesantes cuando se trata de un proyecto de mejora tecnológica. Obviamente, tenemos diversas fases cuando hablamos de industria 4.0. No tenemos que ir, o no podemos muchas veces ir de 0 a 100 en un día. Lo primero para nosotros es verificar qué cosa necesitamos medir, qué datos requerimos.
Esos datos ya están disponibles a través del sistema electrónico de nuestro proceso o tienen que ser recabados por otro tipo de sensores. Punto primero, hardware. Luego tenemos que visualizarlos. Tenemos que saber qué cosa está sucediendo para tomar después las decisiones de cómo podemos cambiar el proceso para mejorarlo. Ese es lo básico. Luego de ello ya podemos generar algoritmos y con ello tener incluso un software con inteligencia artificial. Sin embargo, seguimos siendo nosotros los seres humanos quienes tomamos las decisiones. Luego de ellos ya pasamos a un control automático. En ese control automático ya tenemos decisiones completamente automáticas. Todo depende de cuáles sean los pasos que nosotros queramos tomar. Aquí, como ejemplo, tenemos un producto de Bosch, que es un multisensor que analiza el ruido, movimiento, posición, temperatura, luz, humedad, etcétera, presión, que por ejemplo puede ser muy útil cuando se trata de movimientos de contenedores. Si queremos analizar qué es lo que ha sucedido, si es que ha habido alguna vibración anormal o qué sé yo, nosotros le podemos colocar este sensor o la versión, digamos, un poco más robusta, que toma los datos y que después nosotros podemos analizarlos, o también se puede hacer a tiempo real, ¿no? Este sensor XDK de Bosch puede ser la puerta hacia la solución de algún problema grave dentro de un ciclo, dentro de un proceso cualquiera, donde sabemos que algo está mal, pero no sabemos exactamente cuál es la variable que nos está ocasionando el problema y necesitamos una forma fácil de medir y tomar datos. A lo que iba ahora, y esta ya es la parte final, no se preocupen, me habían prometido un par de minutos más, así que no me preocupo tanto. Las personas son piezas clave en estos procesos. Mucha gente habla de que se van a perder puestos de trabajo. Sí, se van a perder algunos, pero se van a recuperar otros, porque simplemente las personas van a requerir otro tipo de cualificación. Lo que antes nosotros tomábamos como importante, que era pues el conocimiento técnico, el tema mucho más teórico, ¿no? Como una fortaleza, ¿no? La cantidad de máster era lo que indicaba la calidad de una persona. Hoy en día ya no lo es cuando hablamos de Industria 4.0. Hoy en día temas como pasión por el trabajo, salir de la rutina, poder tomar decisiones, liderazgo, está enfocado en mejorar procesos, flexibilidad, creatividad, son mucho más importantes que los, digamos, convencionales aptitudes como el tema técnico, metodología o algún aspecto personal. Es ahí donde radica realmente el reto cuando nosotros hablamos de Industria 4.0. Nadie, ningún proveedor tecnológico hoy en día les puede ofrecer a ustedes una solución llave en mano, sin que haya conocido a ustedes hasta el detalle y a través del input que tengamos de cada una de las empresas podamos llegar recién a una solución. No es como antes, que uno sabía perfecto, yo tengo un Walkman, una radiograbadora con cassette, sabía que era, pues, la calidad era baja, después pasé al CD, yo sabía perfectamente que era mucho mejor. Una máquina convencional y una máquina con control numérico. Yo podía calcular al detalle cuáles iban a ser las mejoras en el proceso. Con la Industria 4.0 ya no es tan fácil, porque antes de poder mejorar algo, nosotros tenemos que conocer el proceso. ¿Y quién conoce mejor el proceso que ustedes mismos, que son los dueños de los procesos? Entonces ahí el reto es tener un personal primero muy capacitado para poder analizar correctamente los procesos dentro de las empresas y luego también poder trabajar de la mano con empresas como, por ejemplo, nosotros, que podemos suministrar hardware, software y también la interacción en referencia a esta nueva tecnología. Y así me gustaría terminar rompiendo algunos paradigmas respecto a
la industria 4.0. Por ejemplo, el que solamente aplique a grandes empresas no es cierto, aplica para todo tipo de empresas. Luego, que requiere una alta inversión, tampoco, la inversión es baja. Este IoT Gateway se puede conseguir a partir de más o menos $2,000, $2,500. No es un costo muy elevado si tomamos en comparación cuánto cuesta cambiar completamente una máquina en una fábrica o en cualquier tipo de planta. Luego, el famoso tema del robot. Tener un robot significa solo tener un robot no significa estar inmerso en la industria 4.0. Lo que es importante es que este robot esté generando datos, esté conectado con el internet y pueda mejorar en tiempo real lo que hace. Luego, ¿los resultados son siempre los mismos? No, los resultados son variables. Acuérdense de lo que les enseñé, el proceso que tenemos en una de nuestras plantas, en donde no tenemos como resultado una mejora en el tiempo de producción, pero sí en otro tipo de variables. Solo aplica para fabricación en serie, también lo hemos podido refutar. Aplica para cualquier tipo de producción o inclusive para cualquier tipo de proceso. Y finalmente, lo más importante sigue siendo el ser humano. Y ahora sí, como último punto, quiero mostrarles una máquina, un torno, que data del año 1887. Este torno fue adquirido por Robert Bosch, nuestro fundador, en ese año para su taller de mecánica fina. Este torno estuvo olvidado durante muchísimas décadas en un almacén en la central de Bosch en Stuttgart, Alemania, y no tuvimos mejor idea que convertir este torno en una máquina capaz de suministrar datos, capaz de entrelazarse con el internet sin tener que cambiar la esencia de la máquina, ¿no? Sigue siendo la misma máquina, lo que pasa es que le hemos colocado algunos sensores, le hemos colocado el IoT Gateway que está unido al internet obviamente y podemos visualizar todos los datos relevantes de funcionamiento de esta máquina. Ahora sí, como punto final, quiero invitarlos a de repente deshacerse un poco de los miedos que se puedan tener respecto a Industria 4.0. Es muy bueno todo lo que se escucha, todas las novedades que existen en el mundo, pero no es lo que se hace en todos lados. No es que tengamos estos adelantos en todo el mundo. Podemos comenzar con un proyecto pequeño. Este proyecto nos va a ayudar a ahorrar dinero. Este ahorro de dinero puede servirnos para trabajar en otros proyectos o inclusive ya pensar en mejorar los procesos en sí. Siempre de la mano con un conocimiento profundo del proceso. Sin ello, finalmente, lo único que podríamos tener es una inversión desperdiciada. Trabajemos entonces de manera consciente y no tengámosle miedo a la industria 4.0, ni aquí en Colombia, ni en ningún otro lado del mundo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Juan Camilo. Primero que todo, muchísimas gracias a la Andy por la invitación, a ustedes por la atención y por la oportunidad de compartir con mis compañeros de panel, Pablo, Thorsten, Juan Camilo. Y pues vengo a hablarles y tengo la oportunidad de compartir pues, lo que hemos venido investigando desde hace cerca de 2 años en la Universidad Nacional, en un grupo de investigación que se llama Colombia, específicamente en un laboratorio que coordinamos que se llama el Vivelab Bogotá, sobre temas de blockchain. Y quiero comenzar preguntándoles, hasta antes de hoy, porque hoy por fortuna me han dado una buena entrada mis antecesores hablando de este tema, ¿quién de ustedes había escuchado sobre blockchain? Por favor, alce la mano. ¿Había escuchado sobre el tema? Como un 15% del auditorio, tal vez, ¿alcanzó? Más o menos. Bueno, pues esto está saliendo mucho en las noticias, hay un hype, todo el mundo dice esto nos va a solucionar la vida y como cualquier tecnología sirve para algunas cosas, pero no sirve para todo. Ahorita me acordaba, escuchando el panel anterior, una historia de una entidad que nos buscó
que tenía que ver con pues, toma de decisiones con respecto a estos temas logísticos y nos dice, es que queremos hacer un proyecto de blockchain. Entonces nos sentamos en la mesa y les preguntamos, listo, ¿cuál es el problema que quieren solucionar y que blockchain le ayuda a solucionar? Nos dijeron, es que queremos hacer un proyecto de blockchain. Hay un hype por la tecnología y tenemos que identificar muy bien para qué sirve y para qué no sirve. Pero ¿qué dice el mundo con respecto a esta tecnología? Perdón, aquí. ¿Sí? Aquí está, listo. ¿Qué dice el mundo con respecto a esta tecnología? Por ejemplo, Harvard Business Review dice que blockchain le va a hacer al sistema financiero lo que Internet le hizo a los medios de comunicación. Por favor, alcen la mano de acá. ¿Cuántos de ustedes leen noticias en periódico físico? ¿20%? ¿Será? ¿Cuántos de ustedes, por favor, levanten la mano, leen periódicos por Internet? Ese tipo de transformación es el que plantea Harvard Business Review, que le va a hacer blockchain al sector financiero, que es un ejemplo, vamos a ver otros, con respecto a Internet en su momento con el periodismo. The Economist dice que es la máquina de la confianza y que va a transformar, que la tecnología detrás de Bitcoin va a transformar cómo funciona la economía. Y este es un artículo reciente de Bloomberg que dice que blockchain está a punto de revolucionar la industria marítima. Y pues ya vimos cuáles son las revoluciones industriales, nos lo presentó muy bien Thorsten, entonces me ahorro unos minuticos de la presentación para que se las aportemos al debate. Pero miren esto tan interesante, y es que todas estas tecnologías, Industria 4.0 es un concepto que nace en Alemania, pero que populariza el Foro Económico Mundial hace 3 años, y el Foro Económico Mundial presenta este informe donde dice, bueno, estas son las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Entonces ahí vemos Big Data, Internet de las cosas, lo hemos estado hablando hoy todo el día, ¿no? Pero también está carros automóviles autónomos, inteligencia artificial, impresión 3D, que a propósito estuve analizando algo de impresión 3D que creo que es de interés para este auditorio, pero lo que quiero, biotecnología, pero lo que quiero que vean es que no está blockchain. Hace 3 años que salió este informe, el Foro Económico Mundial no puso blockchain allí. Y este año en Davos, en el Foro Económico Mundial, fue de las tecnologías más discutidas, blockchain, Bitcoin, etc. Ese, lo preguntaba Juan Camilo, los tiempos de transformación, 3 años. ¿Y qué es blockchain? ¿Qué es esto? Les confieso también que la primera vez que yo fui a una conferencia del tema hace ya 2 años y medio, pues no entendí nada. Es un tema un poquito complejo cuando uno lo quiere explicar, entonces me fui a una segunda conferencia y tampoco entendí nada. Y ahí tomamos la decisión de ponernos a investigar porque vimos unas cualidades muy interesantes en esta tecnología. La explicación sencilla es que es una nueva manera de acceder a productos y servicios o de acceder sobre todo a servicios mejores, más rápidos, económicos, sin intermediarios o eliminando al máximo los intermediarios. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo que espero me vayan siguiendo en este ejemplo para entender cuáles son las bases de lo que hace blockchain. No exactamente cómo funciona, no quiero entrar en lo técnico. Creo que por allí a Camila este fue el ejemplo que le gustó. ¿Quiénes de acá utilizan WhatsApp? Por favor, alcen la mano. Listo, entonces creo que me van a seguir. Si yo quiero enviarle un mensaje o un documento, por ejemplo, de WhatsApp a alguien de mi equipo, entonces le envío el documento por el chat, ese documento va a WhatsApp, queda una copia ahí y va una copia a esa persona. Pero si yo tengo un grupo de WhatsApp, no sé si tienen tías que arman grupos de WhatsApp y llenan de fotos el tema. Si yo tengo un grupo de WhatsApp, por ejemplo, con un grupo de trabajo a nivel mundial, donde tengo, no sé, muchas personas conectadas a ese grupo y envío un documento, ese documento va a WhatsApp y a cada uno le da una copia, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo en ese documento envío información confidencial y necesito que esa información se borre? Si tengo 3 personas en el grupo, pues puedo ir y verificar que efectivamente los borren, igual va a quedar algún registro en WhatsApp. Pero si tengo 100 personas distribuidas a nivel mundial,
Todos me pueden decir que lo borraron, pero ¿y quién me lo asegura? Pero ahora imaginémonos que no son 100, sino que son cientos de miles de personas. Es más, quitemos a WhatsApp como entidad intermediaria a la que va la información y hagamos de cuenta que cada vez que yo pongo algo sobre mi chat, sobre el chat de WhatsApp, le va a llegar una copia a todos los que tengan WhatsApp en el mundo y que WhatsApp no lo controla. Si yo quisiera eliminar esa información, tendría que ponerme de acuerdo con todos esos puntos de la red para eliminarlo porque ya distribuí toda esa información. ¿Qué tan posible es eso? Así, más o menos en esencia, con procesos de criptografía detrás, con grandes capacidades de cómputo, funciona blockchain. Y blockchain traduce cadena de bloques. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, cada 10 minutos nos ponemos todos de acuerdo en consenso de que la información que hemos registrado allí queda una copia en todos y es así y no se puede modificar. Entonces, un mensaje importante y vamos a ver las ventajas. Al final vamos a ver cómo se aplica esto en el sector, por supuesto. Bueno, aquí estaba el ejemplito, perdón. Entonces está cómo se lanza, Una de las ventajas que tiene es la seguridad. La información que ponemos en blockchain queda descentralizada y modificarla es prácticamente imposible. Nada es imposible de romper, ningún sistema informático es imposible de romper su seguridad. Pero en este momento lo más seguro que existe es blockchain. O sea, si rompemos blockchain en este momento, rompemos la seguridad de todo. Pero también genera confianza, vamos a ver un poquitico más ese concepto más adelante. Si hago pública esa información, genero procesos de transparencia. Es descentralizado, en muchos casos como eliminas el intermediario, reduces costos y tiene rapidez en la transacción. Pero tiene problemas, es una tecnología muy joven. Estamos en este momento como cuando por allá en el año 96 se decía que sobre internet no podríamos nunca ver video, porque no era escalable. En ese punto está blockchain con problemas de escalabilidad que se van a ir solucionando, como evidentemente lo vemos todas las noches utilizando Netflix. Tiene problemas de consumo de energía, sí, también se irá solucionando y tienes que tener mucho cuidado con qué registras en blockchain. Allí debe ir la información más importante porque como hay problemas de escalabilidad, es costoso en ciertos casos hacerlo, ¿vale? Pero ¿para qué sirve? Y esto es bien importante, no sirve para todo. Entonces partimos del problema. El problema, y esto quiero referirme al caso de la empresa o de la entidad que nos pedía hacer un proyecto de blockchain por hacerlo sin tener un problema, lo que nos tenemos que preguntar es lo siguiente para ver si sí nos sirve utilizar blockchain. Hay varias entidades que intervengan en el intercambio de la información. Creo que es el caso de los sectores logísticos de transporte en general. Las partes que están incluidas necesitan mejorar la confianza en la información que comparten. Si sí es así, blockchain tiene una posibilidad de solución. El intermediario no es el más confiable. Si es así, blockchain tiene una solución. Y si necesitas mejorar la seguridad en un proceso, blockchain te puede ayudar. De resto, tal vez hay otras mejores tecnologías para hacerlo. Principalmente en estos 4 elementos es donde la tecnología blockchain nos puede ayudar. ¿Cuál es su aplicación principal y de dónde nace esto? Nace de una criptomoneda que se llama Bitcoin y que es muy polémica, ¿no? Ya lo dije, Bitcoin. Pero si le quitan el precio a Bitcoin, detrás hay una tecnología muy interesante y hay unos conceptos bien interesantes que es que podemos hacer intercambio de valor entre 2 personas sin necesidad de un banco, de una manera rápida, económica, con unas ventajas muy interesantes. ¿Y esto qué es el tema de Bitcoin? Es programar en un código unas condiciones del dinero, cuánta moneda se genera, por cuánto lo puedo dividir, cada cuánto se genera moneda, etcétera. Y ese código, como es blockchain, no se puede modificar y está diseñado de tal manera que cuando yo haga una transacción entre 2 personas, toda la red se pone de acuerdo en que esa transacción va de un lugar a otro y no se puede hackear. Es muy difícil de hacerlo. Pero así como podemos programar dinero,
alguien dijo, bueno, ¿y qué tal si yo puedo programar un contrato? ¿Y qué es un contrato? Un contrato es una serie de condiciones, esas condiciones las podemos programar en un código. Pero además, ahora estamos pasando del Internet de la información al Internet del valor. Ahora le podemos adicionar valor a ese contrato, como lo es Bitcoin o otras criptomonedas. Entonces, en la práctica, nosotros tenemos unas condiciones de un contrato. Esto sirve también incluso para contratos entre máquinas o entre empresas y entre personas. Ponemos las condiciones del contrato y una vez se cumplan esas condiciones, en la vida real, pues hay una recompensa para quien las cumple. En este mundo, pues se ejecuta de manera automática, sin necesidad de ningún intermediario, sin necesidad de abogados, sin necesidad de firmar ningún papel, sin necesidad de notarías. Y esto es muy interesante cuando vamos entrando al tema logístico y de cadenas de valor. Por ejemplo, Jessie Baker, ella es la CEO de Provenance, es una empresa británica, y ella empieza a decir, bueno, ¿qué pasa si yo, si yo todo lo que pase dentro del proceso de producción, le creo unos contratos inteligentes a través de Internet de las cosas? Y aquí también me conecto con lo que comentaba Paolo en el panel anterior. Vas midiendo a través de Internet de las cosas lo que pasa en esa cadena de producción, y entonces y va registrando esa información en una blockchain. Como esa información no la puedes modificar, esos temas de que se perdió un insumo y no sabemos en dónde se perdió, pues ya no se pueden hacer. Pero además ella dice, bueno, ¿y qué tal si yo le pido a todos mis proveedores que registren toda su información, desde los insumos hasta las personas que contratan, en mi blockchain? Y yo en compensación le pago de manera automatizada a través de un contrato inteligente y una criptomoneda. Pero además dice ella, ¿y qué tal si yo registro también a quién le estoy vendiendo? Entonces tengo toda la información de la cadena de valor. Y con eso puedo tomar decisiones. Pero no se queda ahí. ¿Qué pasa, dice ella, si yo le hago esa información pública al cliente final? Soy una empresa transparente. ¿Ustedes le comprarían una empresa transparente? Eso es lo que vende ella, mercados de transparencia. Pero esto tiene otra ventaja, y es que cuando nosotros somos el consumidor final, normalmente, por ejemplo, recibimos una botella de vino y nos dicen, esa botella de vino viene de Mendoza, Argentina, y fue hecha con tal uva. ¿Y uno qué hace? Confiar. Confiar en la marca, confiar en el proceso, porque ¿cómo lo compruebas? Con blockchain y con todo este proceso, tú puedes ir y mirar de dónde se recogió la uva, quedó registrada a tal hora, y esa información no se puede modificar. Esto tiene una gran cantidad de aplicaciones en todo el tema de trazabilidad. Pero además, IBM y Maersk ya están trabajando crearon una joint venture en realidad, y están trabajando en un proyecto para que toda la cadena logística y todos los actores de esa cadena pongan la información sobre una misma base de datos distribuida en blockchain. Y comienza, por supuesto, desde la empresa que está intentando hacer una exportación, desde el operador terrestre, los que intervienen en el puerto, el operador marítimo, también los gobiernos, todo el tema de aduanas, etcétera, que se conecten a esa información, pongan la información allí. Como no se puede modificar, yo ya tengo la confianza de que uno del otro lado no me va a hacer trampa, porque lo que se registra allí no se puede modificar, y también al otro lado. Y de esa manera lograr algunos beneficios que ahorita vamos a ver un poco más en profundidad. También Deloitte está trabajando en este mismo sistema, proponiendo ya blockchain para no mirar los procesos de manera lineal, sino integrar a todos los actores de la cadena de una manera articulada, descentralizada, a través de blockchain. Pero miren esto tan interesante. Esta semana, el lunes festivo, había una conferencia en Nueva York. No quiero que piensen que soy el más desocupado del mundo, pero me puse a verla. Y estaba allí el director ejecutivo de FedEx, que es este de acá.
Él es Tamscott, de apellido Tamscott. Él fue el que se creó o el que se inventó el concepto de economía digital hace 20 años, este de acá. Y él es el director de tecnología de FedEx. Y esto es lo que dice esa empresa y que tiene como filosofía, digamos, que la información sobre el paquete es tan importante como el propio paquete mismo. Pero entonces en la conferencia llamó mucho la atención, y esto fue noticia incluso mundial, que el director de FedEx dice, y lo escuché, quería ponerles un video, pero no lo han puesto en internet hasta ahora, no sé por qué razón esa conferencia no ha compartido el video, quería mostrarles diciéndolo. Él decía, hubo una disrupción en este sector de transporte de mercancías por allá en el año 60, 65, perdón que yo no soy del sector, si me equivoco les ofrezco disculpas y ser un poquito flexibles. En el 65 hubo una disrupción con el tema de contenedores. La próxima disrupción, después de esa, va a ser blockchain, dice el director ejecutivo de FedEx. Y acá está, pues una prueba, aquí está The Wall Street Journal presentando esa noticia, también hay artículos en The Washington Post, etcétera, donde FedEx le está apostando a esta tecnología para transformar muchos elementos. Pero no son los únicos. Uno pensaría que un IBM, que un Accenture son los que pueden ganar la batalla, no lo sabemos. Puede pasar que un emprendimiento sea el que cambie el modelo de negocio, el que cambie la dinámica, y todos estos emprendimientos son emprendimientos blockchain, que están levantando muchísimo dinero a nivel mundial para hacer sus proyectos y que ya tienen algunos prototipos. Los pongo porque pues hay que estar atentos de que alguno de estos sea el que rompa la dinámica. ¿Y en qué se justifica esto desde mi punto de vista? Esta cifra me sorprendió muchísimo. Dice el Foro Económico Mundial que la reducción de las barreras de la cadena de suministro para el comercio podría aumentar el PIB mundial en un 5%. El PIB mundial en un 5%. Eso sería 6 veces más que la eliminación de todos los aranceles. Y que el comercio crecería en un 15%. No están hablando de blockchain ahí, están hablando de eliminar barreras de cadenas de suministro. Si podemos eliminar las barreras que hay entre los diferentes actores de la cadena, como por ejemplo el tema de aduanas, etcétera, y todo está dentro de una misma base de datos que todos pueden confiar, esto seguramente va a ser un gran aporte. También en Brasil la gestión del papeleo de aduanas para las exportaciones de productos agrícolas puede tomar más de 12 veces en comparación con la Unión Europea. Y pues lo tercero, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, que el comercio mundial, el volumen del comercio mundial en un 80% y en un 70% en valor es transportado a bordo de barcos y manejado por puertos. En resumen y para finalizar, ¿cuáles son las ventajas de esta tecnología para usarlas en el sector? Disminuir ineficiencias y costos de burocracias al eliminar el intermediario que hay en muchos aspectos, acelera los tiempos de trámites, genera mayor transparencia y también confianza, mejores precios para consumidores y empresas, porque todos esos costos que se ahorra en la cadena lo va a ver el consumidor final, como ahorros también para él. Ofrece confianza entre los actores de la cadena de suministro y custodia información que está conectada a otras tecnologías, y ahí también me uno con Paolo de que el tema de Internet de las cosas va a ser fundamental en estos procesos logísticos, que es el que recoge en gran parte todos los datos, y esos datos son depurados y analizados a través de Big Data, analizados por seres humanos, pero que cuando lo ponemos en un algoritmo de inteligencia artificial, incluso puede tomar mejores decisiones muchas veces que lo que podemos tomar los humanos. Pero la base de datos donde resguardar toda esa información para que sea confiable de todas estas tecnologías será blockchain. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Como argentino adhiero fervientemente al ejemplo del Malbec que dio Mauricio, ¿sí? O sea, lo súper recomiendo. Mi nombre es Pablo Marrones, soy arquitecto de soluciones para Cisco. A ver qué tengo. Ahí está. Y lo que quiero comentarles hoy
es aterrizar los conceptos que venimos usando hasta ahora y que pueden haber visto a lo largo de toda la conferencia y lo que va a seguir, a algo práctico que puedan usar el día de mañana mismo. En mi rol en Cisco lo que hago es ayudar a las compañías en los procesos de transformación digital, y lo que hemos verificado es que hay ciertos factores que se repiten consistentemente en las organizaciones que emprenden una transformación exitosa, así como hay lecciones aprendidas que se repiten consistentemente entre las que no la emprenden. De eso es lo que quisiera hablar hoy, porque para nosotros es muy fácil, para los que somos proveedores de tecnología, maravillarlos con un caso de éxito. Yo puedo contarles del puerto de Hamburgo, de cómo redujimos los costos operativos, los tiempos de tránsito, contarles hasta nuestro último equipo, y es como que les estoy dibujando el paraíso. Ahora ustedes vuelven mañana a su organización y dicen, me explicaron el paraíso, ¿cómo se llega? ¿Cómo se empieza? Y de eso es de lo que quiero empezar a hablar ahora. El primer punto que tenemos que entender para transformarnos digitalmente, o si tenemos eso en la cabeza, es ¿en qué siglo vivimos y de qué va este siglo? La persona que están viendo ahora, ¿alguno la reconoce? ¿Sí? Peter Diamandis. ¿Sí? Peter Diamandis, ¿qué dijo? Con la superabundancia de tecnología y el superacceso que tenemos, vivimos tiempos exponenciales. La frase se popularizó, mucha gente habla de exponencialidad, pero en mi visita a una y otra organización de Latinoamérica, lo que verifico es que se habla de exponencialidad, pero no se entiende el impacto que tiene en nuestro día a día. ¿Qué es exponencial? Les voy a dar un ejemplo. Supónganse que yo empiezo a caminar 30 pasos iguales hacia allá, 30 pasos iguales. Seguramente llegaré hasta la otra pared, no mucho más, 30 pasos lineales. Si empiezo a caminar en la misma dirección con pasos exponenciales, doy la vuelta al mundo en 30 pasos y me sobran. Eso es exponencialidad. Ese es el mundo que vivimos hoy. Peter Diamandis dice, si con todo lo que hoy ocurre no estamos o súper energizados o muertos de miedo, es que no lo entendemos. Para todos los que estamos tomando decisiones tecnológicas, esa es la actitud. Si creemos que el día de hoy es igual al de ayer, no estamos entendiendo a lo que pasa. Veamos pruebas. Si yo fabrico comida y me hice muy famoso fabricando comida, debería preocuparme que existe una impresora de alimentos que va a hacer que todos mis hornos, mis camiones, mi distribución no tengan sentido. Si me dedico a la salud, debería preocuparme que hoy hay un dispositivo que puedo hacer la salud en mi casa, y la farmacia, el médico, casi ya pierden todo el sentido. Si estoy haciendo Facebook, por decir solo un ejemplo, y este es un ejemplo de mi país, saber que absolutamente todo lo que hago está siendo peinado por un engine de inteligencia artificial, que en este caso, en tiempo real, impidió un suicidio. ¿Sí? Que va a haber robots, como decían antes, los hay, ya hay un robot que es ciudadano del mundo. Caramba, si esto es exponencial. Y si aterrizamos a lo que nos trae hoy a la mesa, la logística, el transporte, qué ejemplo tremendo de exponencialidad acabamos de ver hace menos de una semana. Hace menos de una semana, y por vez número 25, la primera etapa de un cohete de la empresa SpaceX, volviendo después de ser usada en la estratosfera, aterrizó verticalmente en un barco que es un dron y puede hacer esa operación en tiempo calmo, y también lo puede hacer con tormenta, con mar bravo. Eso es exponencialidad. Cuando nos planteamos eso, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo en nuestras organizaciones. La primera pregunta que yo hago siempre, si nos convencemos de que es exponencialidad, es ¿tengo un plan digital? Es la pregunta que yo le hago a las empresas apenas me siento con ellas. ¿Tienen un plan digital? Pregúntenselo ustedes en su organización. ¿Hay un plan digital? Un plan digital no es comprar tecnología, que es lo que nos pone contentos a los vendedores de tecnología. ¿Sí? Un plan digital es mucho más. ¿Cuál es la pregunta que nos identifica? Una de las preguntas diagnósticas que nos da idea si tengo un plan digital o no. ¿Puede mi operación o mi negocio desarrollarse en un continuo de lo virtual a lo físico? Lo reitero.
¿Resiste mi forma de operación o mi negocio un pasaje de lo virtual a lo físico? Si la respuesta es no, y tampoco lo tengo en el plan, habría que replantear ese plan digital. ¿Sí? Y eso es lo que queremos hablar hoy. ¿Por dónde se empieza? Hay algunos elementos que ya fantásticamente dieron los oradores anteriores. Tenemos que estar atentos a un enorme número de tecnologías disponibles. Voy a tocar solo las que no se tocaron antes. Se está prestando poca atención a la posibilidad de conectar a los humanos mismos. Prestamos muchísima atención a conectar máquinas, y está muy bien, y a sensorizar al extremo los humanos, la fuerza de trabajo, la fuerza laboral, quienes estamos en las plantas, quienes estamos en un barco, quienes estamos transitando o moviendo algo, también podemos ser conectados y aprendemos muchísimo de eso. ¿Hasta qué nivel estamos insertando inteligencia artificial en los procesos? ¿Hasta qué nivel estamos insertando diálogo humano, diálogo natural en los procesos? ¿Lo tenemos en plan? ¿Creemos que eso hará alguna diferencia? ¿Cuánto estamos haciendo con localización? ¿Qué es localización? Localización es lo que me permite encontrar... ¿Alguna vez se les perdió un contenedor? ¿A alguien se le perdió un contenedor alguna vez? El que no levanta la mano es porque miente, casi seguro, ¿no? Pero todos sabemos que los contenedores se pierden y se tarda muchísimo en encontrarlos, ¿eh? ¿Podemos bajar ese tiempo? A mí me pasó con un cliente que perdía los pallets en su parque, ¿no? Bajando el tiempo de encontrarlo, de tal vez múltiples días a horas, hay muchísimos ahorros. Ese es el tipo de soluciones que nos trae tener un plan digital, ¿sí? Para poner un ejemplo extremo, tenemos en operación, supongamos de nuestro parque de grúas, algún digital twin. ¿Qué es un digital twin? Cuando sensorizamos al extremo, yo puedo tener un modelo totalmente virtual de lo que estoy operando. Hace poco en Perú vi un ejemplo que para mí fue muy extremo, vi la operación de una mina completa en un digital twin. Eso es lo que podemos hacer hoy. Eso es exponencialidad que nos trae una inmensa mejora en la operación. Ahora, ¿nos comparamos con el mundo? Hay una, y tienen mi mail en la presentación, si quieren les paso el estudio, donde a 1000 ejecutivos de múltiples industrias, de múltiples países, incluido Latinoamérica, se les preguntó sobre el impacto de la disrupción digital en sus actividades. El 41% dijo que avisoraban en 3 años, este estudio de 2016, un impacto mayúsculo, y de los incumbentes, llamamos incumbentes, no sé, la palabra que uso se entiende, es el que es dueño de una porción muy grande del mercado, ¿sí? De los gorilas de los mercados. 4 de cada 10 decían, esto me puede hacer desaparecer por completo. Ahora, con esos datos, cuando se les preguntaba, ¿cuántos toman acción a nivel directorio? Accionan a nivel directorio, ya tienen un plan para ejecutar, para prevenir y para surfear la disrupción digital, solo el 25%. Esto es el mundo. Adivinen cuál es el número en Latinoamérica. Hay un fantástico estudio de KPMG que le preguntó a también múltiples industrias diferentes, 1000 ejecutivos, les dijo, ¿cuántos de ustedes creen que por los próximos 3 años su organización, su negocio serán básicamente el mismo? Reitero la pregunta que se hizo para que traten de pensar cuál creen que fue la respuesta. ¿Cuántos de ustedes creen, se le preguntó a los ejecutivos, o mejor dicho, ¿quiénes de ustedes creen que por los próximos 3 años su negocio, su organización serán básicamente el mismo o la misma? Las respuestas de Latinoamérica aislada es que el 96% de los ejecutivos creen que nada va a cambiar por los próximos 3 años. Entonces, el segundo punto súper importante que les quiero decir para cuando vuelvan a sus organizaciones es que yo lo vivo con cada uno de los clientes, estamos eligiendo taparnos los ojos frente a una realidad que nos abruma, porque la digitalización está aquí y está ocurriendo alrededor nuestro. Y cuando la disrupción ocurra, va a venir de donde no la esperamos, como ya ocurrió en varios mercados, ¿sí? Entonces tenemos que abrir los ojos. Ahora, ¿para dónde? Uno dice, hay mucho, y escuchamos
a los distintos proveedores, que puede ser Bosch, puede ser Cisco, y todos hablan de muchísimas cosas. ¿Por dónde empiezo? ¿Hay un mapa? ¿Hay una pauta que me diga que estoy en la dirección correcta? Y yo aquí lo que les quiero compartir en los próximos 5 minutos es, sí lo hay. Hay 5 pilares que se repiten una y otra vez entre las organizaciones que se digitalizan con éxito o que emprenden caminos de digitalización exitosos. Primero, hay que conectar todo lo conectable, absolutamente todo lo conectable, muy en línea con lo que decía el primer orador de la sesión. No importa su antigüedad, podríamos decir, no importa qué hace, hay que conectar todo lo conectable, ¿sí? Personas, sensores, motores, partes de motores, puertas, todo lo conectable. ¿Pero para qué lo conectamos? Lo conectamos para que pueda tomar servicios, para que pueda decirnos algo, y ese procesamiento lo tenemos que poder hacer en cualquier lugar. Cuando tomemos esa información y vayamos a actuar, en el siglo XXI ya no es que actuó, cuando yo era chiquito existían los data centers solamente, ¿sí? Los data centers físicos. Bueno, después nos fuimos a la nube y hoy estamos en una nube, en múltiples nubes, on-premises o muy distribuidos. Tengo capacidad de cómputo y proceso de datos incluso al lado de una máquina que necesita una actuación muy rápida, una grúa, un vehículo, y computamos en lo que se llama, en vez de en la nube, en fog, ¿sí? O en neblina, si se lo traduce. De cada bit que transportemos tenemos que aprender. La capacidad de generar analíticos tiene que estar para cada pedacito de información que transportamos desde cada sensor que conectamos. Los analíticos pasan a ser el pulso de mi operación. Y los analíticos luego los computo para sacar información válida para el negocio, ¿sí? Como en los puertos ahora estamos computando las mejores condiciones ecológicas para que un barco entre y genere la menor huella de impacto ecológico. El cuarto punto, que ya se lo deben estar imaginando, si voy a conectar tantas cosas y voy a hacer que la información viaje de un lado a otro, lo que tengo que hacer es segurizar absolutamente todo. Y el quinto es tengo que exceder cualquier expectativa. Estamos en una época de consumerización, ¿sí? Todos somos consumidores, hasta los empleados somos consumidores y queremos experiencias cada vez mejores. Voy a cortar aquí para que no se me vaya el tiempo, pero estos 5 pilares, uno dice, ¿y la primera vez que empiece me va a salir bien? No, porque el siglo XXI es todo sobre experimentación. Entonces tenemos que tener un ambiente extremadamente flexible que me permite iterar sobre mis procesos. Como bien decían, yo conozco mi proceso, sí, y cuando lo digitalizo, obtengo más información que tal vez lo transforma en otra cosa y tengo que volver a plantearme cómo lo hago. ¿Por dónde se empieza de estos 5 pilares? Se empieza por conectar. Y quiero en los 2 minutos que quedan poner el foco allí. ¿Qué ocurre cuando conectamos en un entorno como el que pueden tener ustedes? Tienen personas, máquinas en movimiento, equipamiento fijo, sensores y van a agregar muchos más cámaras. Cuando empiezan a conectar, y esto es lo que estamos haciendo ahora en el puerto de Rotterdam, que se precia de querer ser el puerto más, de querer transformarse en el puerto más moderno y más automatizado del mundo, uno se encuentra que la conectividad per se es solo una parte. Porque cuando hay tanta conectividad, y disculpen, es el único slide de texto que voy a poner, pero quería que se llevaran estos puntos, surgen 4 o 5 desafíos. Primero, tenemos muchísimos elementos en la red y hay que administrarlos, hay que segurizarlos. Eso ya no resiste la típica operación manual que se hace desde TI desde el siglo XX. Segundo, nos acercamos a dispositivos que tienen distintos formatos de datos. Tenemos que poder extraerlos. Formatos propietarios, formatos antiguos, formatos modernos. Tenemos que poder extraerlos para procesar. ¿Dónde? Lo decíamos hace 5 minutos, en cualquier lugar. Ahora, una vez que ponemos los datos en movimiento, tenemos tantos dispositivos, tantas aplicaciones, tantas nubes,
que tenemos que tener una forma programática de elegir qué dato se va a comunicar con qué aplicación y en qué momento. Si no ocurren, hay un caso súper conocido hace poco en una fábrica de autos, donde un robot conectado pero abierto permitió ser operado por una mala persona y hubo un fallecimiento en la planta. Y por último, tenemos que asegurar que la información tenga su soberanía. Hay información operativa que ustedes, aunque vayan a la nube, no van a querer que entre medio se sepa cuál es, porque es privada. Hay que tener una forma orgánica de hacerlo. Esto nos lleva a un esquema sencillo, se puede decir, pero que al menos en los bloques es sencillo, pero que es fundamental entender. Se trata básicamente, y estamos de nuevo en el primer pilar, conectar todo, de que tenemos que poder extraer datos, computarlos y moverlos. Y para eso ponemos una primera capa. En Cisco somos súper conocidos por routing y switching. Uno diría, eso es lo que ustedes hicieron toda la vida. Más o menos sí, pero con mucha más inteligencia. Pero esto es lo que les decía que no alcanza. Del slide anterior resuelve solo la primera línea. Necesitan la posibilidad de resolver todas las demás. Y eso les decía es exactamente lo que estamos haciendo en este momento en Rotterdam. Por supuesto, todo teñido de seguridad intrínseca. La seguridad ya no es un pensamiento posterior, la seguridad lo da la red como origen y cada dispositivo per se. Otro ejemplo donde hemos aplicado estos conceptos, la terminal de Long Beach, que se puso como objetivo ser una de las terminales o la terminal de operación más barata del mercado, ¿sí? de movimiento de contenedores. Y esto trae no solo la disminución de costo, trae disminución de robos, ¿sí? trae mejor conectividad de la gente, que hace que tenga mejor operatividad la fuerza de trabajo. Todos ejemplos y les dejo los punteros para que lean. La mejor frase de uno de los ejecutivos de esta terminal dice: lo que es único de nuestra terminal es que cada cosa es un extremo de la red. Cada cosa es un extremo de la red. Conectar todo lo conectable, si no, ni siquiera empecé con mi plan digital. Yo quiero terminar como empecé. Yo sé que ustedes tienen hoy muchas sesiones, después la fiesta, que una fiesta tiende a que uno se olvide todo lo que escuchó, tiene ese efecto, ¿sí? Más sesiones mañana. ¿Qué les puede quedar de una sesión de 20 minutos? A mí me gustaría que hoy se vayan a dormir, si es posible, y mañana se despierten pensando que vivimos una realidad exponencial y que tenemos que darnos la chance de entender que no es lo mismo un paso lineal que un paso exponencial. Si pienso que mañana es un día como cualquier otro, estoy atrasando en la curva exponencial. Y entonces les regalo, por último, el mismo dibujo que yo tengo en mi escritorio, que me recuerda que no importa mi día a día cuán complicado sea, no importa cuán importante crea que es lo que estoy haciendo, pero nos tenemos que dar siempre una pausa para mirar alrededor en este mundo exponencial y vamos a encontrar una mejor forma de hacer lo mismo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Pablo. Yo quiero, digamos, conectarme un poco para empezar la discusión, y voy a tratar, digamos, de concentrarme en 3 o 4 preguntas porque, aunque nos dieron la media hora, que era hasta las 5:30. Entonces, Solo un warning. Mi avión se va. Me disculpa si me retiro en 15 bueno, minutos. Perdón. de Peter Diamandis. Yo lo que creo es que con lo que acaba de mencionar Pablo, con exponencialidad, disruptividad, pues claramente el mundo va a estar en un mundo de abundancia, en un mundo de mayor bienestar. Y en la teoría de Peter Diamandis, para podernos meter un poco en los temas pues, de Internet de las cosas, analítica, Big Data y demás, él dice que uno de los primeros pasos es la digitalización. O sea, las empresas hoy nacen digitales per se. Y esa digitalización les permite, digamos, crear algo, lo que él plantea, lo que llama el deception, lo que es el engaño. Y es que las empresas cuando nacen digitales, y por eso ahorita lo dijeron en la mañana o ahorita en la tarde, y es que ojo con las startups que están naciendo,
porque hoy una startup es capaz de destruir tu negocio rápidamente, porque crecen exponencialmente cuando son digitales, porque ya su mercado es global, solamente hundiendo un botón. Entonces se van creciendo en cadena hasta que logran, digamos, participaciones de mercados. Para que ustedes se hagan una idea, la valoración de una compañía en Fortune 500 hace 30 años, se demoraba 30 años, hace 25 o 30 años, para llegar a $1 billón, a lo que se llama una empresa, un unicornio. Hoy las empresas unicornio están llegando aproximadamente en 2 años, para llegar a valoraciones de $1 billón. Entonces estamos frente, digamos, a unos engaños muy tremendos que están sustentados ¿en qué? En las disrupciones. ¿Cómo negocios son capaces de generar disrupciones rápidamente? Ya lo hemos visto, cómo Blockbuster fue destronado directamente por Netflix, o cómo el CD desapareció gracias a la llegada de Spotify, disrupciones, digamos, muy concretas, pero que también están sustentadas en la teoría de la desmonetización. Creo que lo planteó Philip Evans, el valor de un chip va a ser menor que el de una hoja de papel, para que nos vayamos metiendo en el tema de Internet, en Internet de las cosas. Si un chip va a valer menos que una hoja de papel, preguntémonos cuántos chips vamos a tener conectados nosotros, no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestras plantas, en nuestros hogares, para poder producir datos que van a ser totalmente exponenciales. Y que por supuesto eso está creando también lo que se denomina la desmaterialización. Todos tenemos un celular, lo llamamos celular, eso no es un celular, eso es un dispositivo que tiene cámara, tiene grabación, tiene video, puedo hablar por él, y eso es lo que se ha denominado la desmaterialización, que rompe los negocios. Entonces yo ya no necesito comprar una cámara, yo compro un dispositivo que me integra todo de manera digital. Y por último, la democratización, y es que todos los productos que se están lanzando y los servicios al mercado, pues cada vez van a estar más democratizados y van a tener acceso global a la humanidad, y por eso, a propósito de todo el tema de la exponenciación. Entonces, dicho eso, en la teoría de las 6D de Peter Diamandis, yo quisiera preguntarle a ustedes cómo ven a Colombia en la adopción de la cuarta revolución industrial. Bueno, obviamente después de 10 días estar acá es un poco difícil dar una opinión. Lo que sí puedo decir que países como Colombia e incluso Ecuador están en un camino muy interesante. Hemos estado hace unos días en Bogotá en una conferencia de la Cámara de Comercio Colombo-Alemana, en donde después de la ponencia hubo muchas empresas interesadas en trabajar con nosotros, pero no desde el punto de vista necesariamente de procesos, sino que ellos ya estaban proponiendo una solución de software y lo que necesitaban de nosotros era básicamente el hardware. Eso nos indica que un país como Colombia está bastante avanzado, que ya estamos pensando en más allá de simplemente mejorar un proceso, sino también en el tema del digital twin, en el tema de la simulación de procesos, y con ello poder, digamos, adelantarnos a cualquier situación crítica que se pudiera dar. Antes de dar la palabra, quiero conectarme un poco con la vicepresidencia de Santiago Pinzón. En los datos que él mostró hace un par de semanas, que los lanzó Bruce, yo decía, casi el 60% de los empresarios en Colombia están hablando de adopción de cuarta revolución industrial. Y yo le decía a Santiago, me preocupa enormemente porque lo que están adoptando es cloud computing. ¿El resto de las tecnologías qué? Entonces, quería preguntarte sobre ese tema, Mauricio. Sí, yo lo compartíamos en ese mismo evento, qué casualidad, en 10 días, en 2 eventos compartimos escenario. Yo tengo una visión un poquito más negativa del tema, y allí lo hacía haciéndoles también una encuesta. A mí me gusta también que lo hagamos entre todos, ¿no? Miremos cuál es la situación del sector. ¿Ustedes cuántas empresas conocen? ¿Aquí alguien conoce más de 3 empresas colombianas de inteligencia artificial? Alce la mano, por favor.
más de 3 empresas colombianas de Internet de las Cosas, más de 3 en blockchain, más de 3 en Big Data. Allí en Big Data es muy posible que sí haya un poquito más de 3 de empresas, pero hemos hecho un gran esfuerzo como país para dar estos debates. Desde el ministerio se han invertido miles y miles de millones de pesos en este tipo de iniciativas, fomentar que se creen empresas y que las empresas de software y TI vayan hacia estas nuevas tecnologías. Pero cuando vemos los resultados, y esa encuesta lo dice Juan Camilo, son muy pocas las que están yendo realmente a estas tecnologías y estamos todavía en una fase incluso de adoptar los primeros beneficios del Internet. Y eso también tiene que ver, desde mi punto de vista, con un tema cultural. Es lo que hemos visto en la medida en que hemos ido metiéndonos, ya llevamos más de 9 años en estos temas, investigando, pues, cuarta revolución industrial desde hace 3, pero pues en temas de tecnología. Y no sé si es un tema latinoamericano, pero por ejemplo, les voy a poner un ejemplo a qué me refiero con el tema de cultura. En estos días hay un debate sobre una de estas tecnologías en el Congreso de la República y uno de los ministerios tuvo que hacer una evaluación de lo que pensaban sobre esa tecnología. Y entonces yo voy a participar como ponente en ese debate y ese ministerio ponía allí que recomendaba que esperáramos a que otro país desarrollara la tecnología para nosotros adoptarla. Esa era la recomendación del ministerio. Mientras tengamos esa mentalidad pensando que lo tienen que hacer otros y no lo podemos hacer nosotros, no lo vamos a lograr. Y eso es un tema de cultura e innovación que tú muy bien manejas en todo el país, Juan Camilo. Entonces sí creo que ese tema, lastimosamente, creo que se han hecho esfuerzos, creo que hay avances. El hecho de tener todas las redes de Internet hoy en el día de Internet desplegadas por el país también es un gran avance como plataforma, pero sí creo que tenemos que mentalizarnos de que como país podemos hacer cosas propias y no necesariamente tenemos que esperar. Sí hay que transferir, hay que trabajar con otros, hay que aprender, pero hay que pensar en algún momento que esa transferencia es para que vamos a crear, vamos a hacer acá, vamos a innovar, si no es muy complicado. Estoy de acuerdo con los dos que hablaron antes. Yo creo que hay un aspecto que es común a toda Latinoamérica y es que tendemos a creer que las cosas están pasando en otro lugar y que tenemos tiempo. Hay otro aspecto común a todos y esto es muy normal y es que la normativa, ayer en otro congreso estábamos hablando de las regulaciones, tienden a ir mucho más atrás y como nunca en este siglo XXI se han distanciado de lo que la tecnología permite. Pero también es cierto que en la medida que hay conectividad a nivel país y que la conectividad se usa cada vez más, se cambian las culturas y se provocan estos efectos exponenciales. La conectividad exponencializa, es un estupendo principio. Y yo no veo una diferencia mayor entre los clientes que visito en Colombia y los que visito en otros países, como para decir, mira, o destaca o no destaca. Creo que estamos todos inmersos en fenómenos similares con ligerísimas diferencias. El problema es que es exponencial. Y la exponencialidad nos cuesta como seres humanos. ¿Cómo no nos va a costar como sociedades, como organizaciones? Y el problema es que esto toca todo lo que conocemos. Si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar de qué ocurre con la exponencialidad y todo lo que nosotros podemos hablar de tecnología y el mercado laboral. Podríamos estar una semana hablando de eso. Entonces es lógico que se vaya más lento que lo que quienes hacemos tecnología con nuestra típica ansiedad queremos, pero el camino se ve. Ustedes tienen ejemplos claros de donde se está avanzando. Yo tendría un cauto optimismo. Sí. Bueno, la pregunta que uno se haría si yo fuera un puerto o una zona franca es ¿por dónde arrancar? Entonces uno tiene dos formas de iniciar el proceso de analítica, Internet de las cosas, etcétera, que es
¿Por urgencia o por estrategia? Entonces yo puedo coger, por ejemplo, por urgencia, buscar disminuir costos, disminuir riesgos, aumentar márgenes, pero por estrategia hacerlo de una manera mucho más transversal e integral. ¿Ustedes qué le recomendarían a estos señores que están acá, estas señoras, por dónde arrancar una estrategia de cuarta revolución industrial? Bueno, sin ser experto en temas logísticos y portuarios, yo trabajaría más con el sentido común en iniciar una introspección bastante detallada en donde los empresarios, que son los que conocen sus empresas, ven cuáles son los puntos críticos. Porque si identificamos puntos críticos, son aquellos puntos que si los solucionamos vamos a generar un mayor beneficio para la empresa. Una vez que se ha hecho ese trabajo, obviamente que puede ir de la mano con empresas como Rexroth o Cisco o otras más que tratan de trabajar este tipo de proyectos, podemos iniciar en conjunto un trabajo relacionado al concepto de Industria 4.0. Si no, yo lo veo bastante difícil. No creo que podamos nosotros ir donde cada uno de ustedes decirle, sabes, señor, tengo aquí una cajita, tú la abres y voy a tener la solución a todos tus problemas, ¿no? Debemos iniciar con un punto crítico que seguramente existe en cada una de las empresas. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay que partir de la problemática o de la oportunidad. La tecnología es una herramienta que responde a, no es el fin. Entonces, el abordar las tecnologías de la cuarta revolución industrial de la mejor manera tiene que responder al identificar muy bien el problema. Le adicionaría a eso el tema de talento humano, que es fundamental. Formar o contratar, dependiendo si hay disponibilidad o no. En muchas de estas tecnologías no hay talento humano. No lo hay. En inteligencia artificial hay muy pocos expertos en Colombia. Yo les puedo hablar por experiencia propia en el tema de blockchain. No hay. Entonces, todas las semanas, por ejemplo, me llaman proyectos a decirme, Mauricio, es que tenemos un proyecto blockchain buenísimo, queremos hacer un proyecto blockchain, necesitamos contratar gente, ayúdanos a contratar. Entonces les digo, tienen dos opciones, quieren escuchar como la positiva y ilusionarlos o quieren una real. La de ilusiones, pongan una oferta laboral por los precios que están pagando en el mercado colombiano y nadie les va a llegar en 3 meses porque son tecnologías disruptivas donde el conocimiento es muy avanzado. El segundo, entonces sube la oferta y págales mucho dinero. Entonces lo vas a contratar, pero llega otra empresa y le paga más y se va. O la tercera es, si no hay gente, fórmalos. Empieza a formar, de pronto haz una transferencia tecnológica en algún punto donde ya tengas un enlace con la empresa, aprovecha esa transferencia tecnológica y genera capacidades locales. Pero el tema del talento humano es fundamental porque necesitas dentro de la empresa a alguien que hable con esas tecnologías. Si no lo tienes, siempre vas a estar dependiendo. Es muy importante transferir, pero es muy importante también generar capacidades locales que le permitan, por ejemplo, a la gerencia entender realmente qué es lo que está sucediendo en todo momento. Entonces creo que el segundo elemento que le adicionaría es el tema de talento humano. De mi parte estoy súper de acuerdo en la introspección, nada más que la llevo 2 pasos más profunda. Lo que nos ha ocurrido a nosotros en Cisco, y de nuevo, recuerden, soy de las personas peligrosas, pertenezco a un team de ventas, ¿sí? Si ustedes me dan un problema, yo les voy a dar un producto, es así, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de transformación, estamos coqueteando con lo desconocido, lo que a mí me encanta hacer con mis clientes y los invito a que ustedes lo hagan en sus organizaciones, es sentar multidisciplinariamente a las distintas áreas de la empresa y empezar con 2 preguntas. La primera es, ¿qué es el éxito para ustedes hoy? Los desafío a que lo hagan en su organización, en forma multidisciplinaria.
les aseguro que van a tener no menos de 2 horas de discusión. Y si quieren complicarlo más, pregunten qué va a ser el éxito para nosotros en 5 años. ¿Quiénes vamos a ser dentro de 5 años en un mundo que se transforma tan rápido? A mi ver, recién una vez que respondimos esas preguntas, podemos empezar a pensar qué tenemos que resolver, qué capacidades necesitamos y recién después qué tecnología vamos a usar. Y para cerrar, para mí el inconveniente que tiene empezar por el tema crítico que tengo hoy es que voy a seguir siendo lineal. Voy a seguir resolviendo típicamente mi día a día y me dificulta llegar a alcanzar a los que se mueven en forma exponencial. Bueno, Pablo me da, perfecto, pero me da punto de partida para lo siguiente. Internet borró el tiempo y el espacio. Ya los seres humanos no podemos pensar linealmente, y lo acaba de mencionar él. Entonces, ahí va una pregunta, digamos, desde el punto de vista del Internet de las cosas y la analítica. En la analítica, yo la puedo empezar a hacer descriptiva, donde yo simplemente coja los datos históricos que tengo. La puedo hacer prescriptiva, y es anticiparme algunos eventos con esa información, pero también la puedo hacer predictiva, para entender un poco el comportamiento de mi industria. Pero al final, digamos que el techo está en la inteligencia artificial, digamos, leyendo datos no estructurados. La preocupación que nosotros tenemos en la ANDI es que, digamos, las compañías más exponenciales, las más avanzadas, no están mirando esa linealidad, sino que están montados de una vez en inteligencia artificial. Y es, mejor dicho, las máquinas aprendiendo a los seres humanos en unas primeras instancias y posteriormente ellos co-creando. La pregunta es cómo abordar ese tema, porque siempre lo que hemos visto, la sensación que me da a mí en Colombia es que en el mismo proceso de innovación, para que ustedes hagan una idea, el 0.1% de las empresas son estrictamente innovadoras en Colombia, el 0.1%. Y desde la ANDI estamos haciendo un esfuerzo gigante para tratar de montar más empresas en innovación. La pregunta es, ¿no se han montado en innovación y ahora está la cuarta revolución industrial, está la digitalización y nos vamos a empezar a montar linealmente? ¿Cómo dar ese salto para que las empresas realmente empiecen a pensar no en cómo analizar unos datos, cómo capturar unos datos solamente, sino cómo realmente migrar de una vez a inteligencia artificial? ¿Cómo lo verían ustedes? Es una bien interesante pregunta. Yo creo que el incentivo está en el mismo mercado, me parece a mí. Es decir, estos mercados, por ejemplo, estoy hablando del tema TI, que es en lo que nosotros trabajamos, pero todo el tema de equipamiento tecnológico TI, el crecimiento de ese mercado es prácticamente cero. En este momento están, en algunos casos, ya perdiendo plata, o sea, ese mercado está haciéndose más pequeño. El tema de cloud computing también ya está prácticamente en crecimientos muy pequeños. Pero cuando se ve el potencial de mercado de todas estas tecnologías, es un potencial de mercado grandísimo. Entonces, eso es un incentivo que me parece importantísimo. Pero también es importante tener las expectativas claras, ¿no? Yo por eso a veces mencionaba en las tecnologías, en blockchain, que sirve para unas cosas, pero no sirve para otro. Y en el tema de inteligencia artificial, que es la pregunta que tú haces, yo hablaba con un profesor que tal vez es el más duro de la universidad y tal vez pues en el entorno académico del país en estos temas, y le decía, ¿por qué si se está hablando de inteligencia artificial desde los años 60, apenas estamos viendo los primeros resultados? Y me comentaba algo que va en la línea hacia la izquierda de lo que acabas de comentar, y es, inteligencia artificial en gran parte ya tenía unos desarrollos fuertes, pero no tenía los datos suficientes para alimentarla. Ahora, con todo lo que hacemos en nuestras industrias, con todo lo que hacemos con nuestros celulares, toda esa cantidad de datos que estamos registrando, sí le permite a esos algoritmos de inteligencia artificial
generar unos resultados más importantes. No, yo no me esperaba esa respuesta, la verdad. Me aclaró muchísimos conceptos que tenía porque pensaba que el desarrollo había venido en los algoritmos y no en la cantidad de datos principalmente. Entonces sí creo que el incentivo tiene que ver con la cantidad de soluciones que se vayan presentando, con la oportunidad de mercado y básicamente las industrias tienen que ir explorando, o los diferentes sectores tienen que ir explorando en dónde tienen un tipo de problema, cuáles son las características de esa tecnología que le ayudan a solucionar ese problema o de las diferentes gamas de tecnología y seleccionar la que mejor le vaya. Si es inteligencia artificial, es inteligencia artificial. Tienes que tener suficientes datos para poder aplicar inteligencia artificial. Por ejemplo, en el tema de salud, hay unos casos donde ya se puede aplicar y otros donde no. En el tema de imágenes diagnósticas, por ejemplo, le pusieron a un algoritmo a identificar las cualidades de un cáncer y el algoritmo identificó 13 cualidades de ese cáncer. Lo interesante del tema es que los humanos solo habíamos identificado 11, es decir, el algoritmo encontró nuevas características de ese cáncer. Pero cuando lo llevamos a operaciones quirúrgicas, todavía no le podemos soltar a inteligencia artificial una operación quirúrgica porque no hay suficientes operaciones quirúrgicas que le den la información al algoritmo para que podamos confiar de que tome buenas decisiones. Ahí todavía tenemos problemas de datos. Entonces, por eso es muy importante ver para qué sirve la tecnología y para qué no, partir del problema y seleccionarla de acuerdo a eso. Ahora, ahondando un poco en el tema, que de todas maneras estoy 100% de acuerdo, desde el punto de vista industrial, de lo que va a depender también el avance de una u otra tecnología va a ser de la competencia que se tenga a nivel global, ¿no? Una empresa hoy en día que quiere formar parte del mundo, que quiere competir con otras empresas, pues debe adoptar los métodos y conceptos tecnológicos de otras empresas también, si no sabemos perfectamente que va a sucumbir o se va a quedar simplemente en un mercado local y no va a ser competitivo, ¿no? Yo personalmente, como digo, viendo desde un punto de vista de la industria, digamos, del hardware, creo que el desarrollo va a ser un poquito más, o sea, menos exponencial, obviamente no va a ser lineal tampoco, pero en donde ya tenemos procesos, donde existen máquinas, donde existen dispositivos, donde no hablamos tanto de transacciones virtuales o de otros conceptos, podemos realizar un camino de repente un poquito más conservador y es lo que demuestra hoy en día el panorama industrial mundial, ¿no? Como lo había indicado, las empresas no es que hayan adoptado de la noche a la mañana un nuevo sistema de producción, no significa que todas las plantas están interconectadas y aún así empresas como Bosch siguen siendo competitivas a nivel mundial, lo cual obviamente no significa que no estemos también de la mano con la innovación, ¿no? Tenemos muchos antiguos competidores que simplemente por no innovar se quedaron en el camino, ¿no? Pero tampoco significa que ahora nosotros nos volvamos locos, invertamos millones y billones de dólares en modernizar plantas cuando el beneficio, el retorno de esta inversión no se va a dar, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es tener esta consigna de mejora continua, de estar innovando, pero siempre con una cierta porción de moderación y de análisis detenido de lo que estoy haciendo. Al menos esa es, digamos, de nuestro punto de vista de la industria, de quienes fabricamos componentes y productos, el camino que se debería dar. Los seres humanos estamos viendo cada vez más los escenarios de incertidumbre, más allá, digamos, de lo que pueda suceder de la evolución tecnológica. Hace poco en una de las conferencias de TechCrunch en California decían que después de Trump el próximo presidente debería ser un innovador o un emprendedor que realmente ayudara a generar la regulación que necesita el país para poder avanzar y adoptar todas estas tecnologías, porque si estas tecnologías en muchos casos, si no son reguladas, pues se da una bifurcación. La primera es
que genera informalidad. Y la segunda, disminuye la inversión. ¿Por qué? Porque un inversionista en un sector que no está probablemente con cierta regulación, pues va a ser temeroso de lo que pueda suceder con su dinero. Entonces yo quería, digamos, hacer una pregunta para que después darle una al público, y es, yo vi a la conferencia de ustedes y yo pensaba, por ejemplo, las cámaras con detección de rostro y de gestos, por ejemplo, en los puertos para determinar hechos de contrabando o de droga. Eliminación de toda la tramitología en los formularios de importación y exportación y realizados en blockchain a nivel internacional. Entonces lo ligo, digamos, con la pregunta de precisamente de la regulación. Y estaba pues para Mauricio, porque de pronto pues llevas 10 días acá, pero ¿qué hacer, Mauricio, en ese tema? Porque les digo francamente, nosotros desde la ANDI hemos venido proponiendo algo que llama un sandbox, para tener, y en Ruta N lo propusimos en su momento, tener zonas transitorias de regulación que nos permita testear esas tecnologías. ¿Qué opinas de eso? Sí, eso es una pregunta bastante recurrente en esta tecnología, principalmente en tema de blockchain, pues porque hay mucho el tema cripto, el tema fintech, y pues eso digamos, está transformando un sector muy tradicional como es el sector de la banca, o está intentando transformar o disruptir un sector tan tradicional como la banca. Tal vez el único que le compite en ser tradicional es el sector de la educación y de la educación superior, además, como en las universidades. Y hay muchas precauciones en ese sentido, porque hay intereses, porque hay, digamos, una mala prensa, etcétera. Pero para llevarlo al tema de transacciones, registro y demás, creo que nos puede servir un piloto que nosotros estamos realizando en este momento y que puede ser como símil alrededor de todo el tema de logística de identidad digital, como lo planteabas. Nosotros estamos haciendo un proyecto ahorita con el Ministerio TIC y con Colciencias para ver si la tecnología blockchain puede servir para registrar propiedad de tierras y relacionarla con la identidad del propietario. ¿Eso para qué? Para que nadie te pueda quitar tu tierra por métodos administrativos. Hablaba yo con el gerente de un banco aquí en Colombia, de uno de los grandes, me decía: Mauricio, es que es increíble que yo tengo que ir, alguien de mi empresa tiene que ir cada año a ver si el apartamento que yo tengo comprado acá, porque no es de acá, él no es nacional de acá, si ese apartamento todavía es mío. Cada año tiene que ir a revisar a alguien si eso todavía es mío, porque se ponen de acuerdo los funcionarios y se puede cambiar. Entonces, con la tecnología blockchain, como lo veíamos, no se puede hacer. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo registros, y con ese registro lo ligo a mi identidad digital, que ¿cómo se podría hacer? Por ejemplo, con este celular. Miren, este celular lo voy a desbloquear con mi huella. Está desbloqueado con un mensaje. Perdón. Pero también lo puedo desbloquear, ahí está bloqueado, no voy a hacer nada, y, perdón, ahí está, lo voy a desbloquear con mi cara. Es decir, mi biometría, mi cuerpo, es una llave para utilizar mi teléfono. ¿Qué tal si esa es mi llave para hacer registros como votar, como vender tierra, como hacer un proceso en alguna parte de la cadena logística, y que ese proceso, que lo estoy haciendo yo, quede registrado que fui yo y nadie más me pueda reemplazar, en una combinación de biometría, tal vez con algo que tengo en la cabeza? Eso lo está investigando el mundo y lo estamos tratando de investigar nosotros para solucionarlo, porque eso tiene unos antiincentivos también en temas de corrupción. Cuando alguien quiera hacer algo indebido, va a quedar registrado que fue esa persona y no va a poder cambiar esa posibilidad. Pero eso en el tema regulatorio va a tener una gran cantidad de problemáticas dependiendo del sector al que apliques. En el tema de tecnología, y hoy siendo el tema del Día del Internet, hay una cosa que se llama la neutralidad de la red, ¿no? Que la rompió Trump y que hoy en el Congreso de los Estados Unidos, o en esta semana, están tratando de devolver esa neutralidad de la red. En ese sentido, nosotros compartimos que cualquier tecnología, independiente de cualquiera que sea,
No se debe regular la tecnología como tampoco se va a afectar la neutralidad de la red en Internet. Se debe regular el uso particular en cada sector, pero esa regulación debe ser con el usuario en el centro. El usuario debe ser el centro de la regulación. No debe ser los intereses de los sectores existentes, ni únicamente los intereses del gobierno, sino siempre pensado en el usuario. Entonces, sí creemos que Internet y las tecnologías son neutrales, que hay que mantenerlos así. Lo que hay que hacer es regular su caso de uso por cada sector. Bueno, no nos dio el tiempo pues para la pregunta del público. Oh, qué Un vergüenza. aplauso y muchas gracias pues por la excelente conferencia. Muchísimas gracias al señor moderador y a los participantes de este segmento.